muchos creyentes del Evangelio pues se frenan ante el llamado de Cristo a ser discípulos. Y se frenan porque en realidad no tienen esa confianza en el buen patrón. Les falta esa fe, ese impulso, ese emuná que te lleva a decir lo que tú digas, Dios, porque eres digno de toda confianza, Jesús. Y entonces no se dan cuenta del privilegio tan grande. El Señor me sacó de una vida social que podrían considerar muchos como, vamos, de película, de cine, en cuanto a éxito terrenal, económico, categoría. Pero no era más que un pobre desgraciado. Y desde que me tomó a su servicio hace 43 años, pues estoy requete bendecido y cada día el Señor está pues haciéndome participar de su naturaleza divina. Y me renueva. Tenemos el lema del retiro de Nehemías que se llama renovación. Y qué bueno renovarse cada día. Él nos renueva en el gozo de la salvación, en la alegría más grande, en el privilegio más importante que puede tener el ser humano, que es estar sirviendo al Creador y Salvador, Jesucristo, el Señor. Amén. Es un privilegio. No es, ¿cómo decirte?, un tormento. No. Claro que el camino es estrecho, angosto y difícil, no cabe duda, y cuesta arriba. Y encima, pues eso, cargados con la cruz. Pero, sin embargo, Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y sabes por qué? Porque Él es el que lleva la carga. Incluso nos lleva en brazos para subir el monte, subir al monte. Así que yo quiero compartiros una de las clases que considero indispensables en el discipulado y que por tanto tengo que repetir porque, y saben muchos que no me gusta repetirme, pero hay clases que es necesario repetir en cada discipulado, volverla a dar. Y se refiere a los 7 privilegios principales que Cristo da solamente a los discípulos. A los creyentes no, a los discípulos. Vamos a ver cuáles son. Marcos capítulo 4, 33 y 34. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba, ¿cuánto? Todo. En particular, privadamente, maestro particular, diario, 24 horas, por medio del Espíritu Santo, nos declara todo lo que necesitamos saber. ¿Pero a quién? A sus discípulos. A los otros, y está hablando de los creyentes, porque todos los que iban a escuchar a Jesús, los judíos eran todos creyentes de una religión. Y de la religión verdadera, pero que no la dio Dios para salvar, no. La ley, la Torá, en el Sinaí, la dio Dios a través de Moisés para decir, como incumpláis la ley, la vais a pagar cara. El cara se la paga. Eso era la sentencia de la ley. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación y vida eterna. Y entonces, para salvar no dio una religión, la Torá, la ley, sino para condenar. Para salvar dio a Jesucristo. Y Jesucristo a los que le siguen
Porque un discípulo es aquel que sigue a Jesús. Venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Y luego hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles lo mismo que yo os he enseñado. El maestro en particular a sus discípulos les declaraba todo. Vamos a abundar en esto un poquito en Juan 15:15. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿A quién está diciendo eso? Versículo anterior. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Los creyentes no hacen lo que manda Jesús. Los creyentes, se conforman con practicar religión. Pero no hacen la voluntad de Jesús, que dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz el domingo cada día y sígame. Esa es la voluntad de Jesús. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Y qué quieres? ¿Seguirle un rato en el culto el jueves o el domingo o lo que sea? No, Él no desea eso. Eso es religión. Él quiere amigos íntimos. Él quiere escuderos, discípulos que le sirvan. Y entonces a los que le sirven, ya no les llamará siervos, sino amigos. A los que no les sirven, pues no les puede llamar amigos. Y tampoco a los que no les sirven, pues no les da a conocer todas las cosas que el Padre revela a su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Mateo 13, 10 y 11. Entonces, acercándose, ¿quién? Los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, no a ellos, a vosotros, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué les hablas por parábolas a todos los que están ahí, creyentes judíos de Shabbat, de sinagoga, creyentes evangélicos de local de culto? ¿Por qué les hablas en parábolas? Pues porque a ellos no les revela el reino de los cielos, pero a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. No puede ver el reino de Dios el que no nace de nuevo, y no nace de nuevo el que no muere a su ego, a su familia carnal, al dinero, al mundo, a todo lo que es terrenal. No puede nacer de nuevo sin antes morir. No, si no, tendríamos una persona bipolar, viejo hombre conviviendo con nueva criatura. Pero que nace de nuevo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El que nace de nuevo ve el reino de Dios y entra en el reino de Dios. ¿Y quién nace de nuevo? El que reconoce, como David: no hay nada bueno en mí. En pecado me concibió mi madre. Y no quiero saber nada con mi ego. No quiero vivir con mi ego, con mis pensamientos, con mis sentimientos. Quiero que tú vivas en mí. Y el que actúa así se deja clavar la espada de dos filos en el corazón como una santa circuncisión para morir a sí mismo, al diablo, al mundo, a todo lo que es de la vieja naturaleza. Y entonces el Espíritu de Dios toma esa casa y la llena
de su gloria. Y el Señor le revela. El que nace de nuevo ve el reino de Dios. Hace 43 años que yo vi el reino de Dios. No solamente que tuve una experiencia de subir arriba, pero dejemos eso. Este ministerio de remar, y tendremos una clase sobre el reino de Dios, es la manifestación en la tierra, una de las manifestaciones en la tierra del reino de Dios, que es a lo que vino Jesús al mundo. El Rey vino y dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos de ser terrenales, ciudadanos del mundo, a ser carnales. Arrepentíos de ser egoístas y dejad que el reino entre, el Rey y el reino entre en vosotros. Y es maravilloso recibir la revelación del reino de Dios, que abarca todas las áreas de la vida. Los reinos de este mundo son malas copias de la revelación del reino de Dios en la Biblia. El reino de Dios abarca la agricultura, la ganadería, la economía, la enseñanza, la familia sobre todo. Abarca la profecía, la mayor revelación que nadie puede recibir, salvo aquellos ciudadanos del reino de Dios, como estamos viendo que Él revela todas las cosas, incluso las que aún no han sucedido. ¿A quién? ¿A quién? ¿A los creyentes? A los discípulos. Segundo privilegio, Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12, ¿qué? ¿Cómo? Discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quién dio autoridad? ¿A los creyentes? No, a los discípulos. Por eso muchos creyentes no tienen autoridad ni para gobernar su casa. Hombres religiosos, buenos religiosos y buena gente, pero no discípulos de Cristo, no tienen autoridad para mantener en equilibrio santo su matrimonio o para gobernar bien sus hijos. No tienen autoridad para echar a los demonios. Y los demonios son más poderosos que los hombres. Sin esa autoridad, algún demonio consigue robar, matar y destruir en la familia. Y bueno, pues consigue que los hijos sean huérfanos de padre o de madre, o de los dos. Y esos demonios consiguen crear, pues eso, orfandad, soledad, desamparo. Y tener heridas emocionales profundas. Y muchos ni se dan cuenta. Es como el cáncer del cuerpo. Tarda el enfermo en darse cuenta que tiene un cáncer. Pues el alma es parecida. Y no han tenido autoridad para que esos demonios no consiguieran dañar las almas o los cuerpos de los miembros de la familia, porque no ha habido la autoridad espiritual. Y estoy hablando incluso de buena gente. Pero sin autoridad, ¿qué pinta el hombre sin autoridad? Sin autoridad, el hombre no puede gobernar bien ni su casa ni su propia vida. De una forma o de otra, el enemigo astuto consigue tocarle a algunos, robarles y hasta matarles. Autoridad para todo. La autoridad financiera es algo glorioso. Es el Señor el que da el poder para hacer las riquezas, dice la palabra de Dios. Es el que... Autoridad es poder. Y conlleva la gracia de la responsabilidad sana, correcta, sabia. No hay
autoridad sin responsabilidad. ¿Y qué significa darle respuesta a aquel que nos da la autoridad? Darle la correcta respuesta, esa es la responsabilidad. Y los discípulos están consagrados a recibir la autoridad del Omnipotente, el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, la autoridad absoluta, para que puedas decirle a un demonio: lárgate de aquí y no vuelvas. Y se va. Y para decirle a la fiebre de un enfermo: sal fuera. Y el enfermo se queda sanado de la infección que sea. Esto es impresionante. La autoridad para poder corregir a los hijos. Pero sobre todo, ningún varón gobierna bien a su mujer sin esa autoridad. Podrá ir tirando. Pero gracias a esa autoridad, pues mi esposa me sirve, me obedece, me respeta, honra a Dios y a mí. 54 años casados. Y así no yo. Yo no soy uno más. O sea, yo no soy diferente, yo soy uno más. Todos los discípulos reciben autoridad para todo. No se puede uno ni levantar de la cama sin autoridad de Dios. Esto está clarísimo, no hacemos nada. Tercero, Marcos 2, 23 en adelante. Aleluya, Marcos 2, 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban? ¿Quién eres tú para ser esclavo de la ley? Y encima enorgullecerte de serlo, le está diciendo. Y querer imponer la ley a los demás. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. No dio el Shabbat el Señor para que el hombre sea esclavo del Shabbat, como hay religiones cristianas que esclavizan con el Shabbat. Y si a alguien se le ocurre trabajar el Shabbat, el sábado, parece que es un leproso. Porque es como el pecado imperdonable. Y no quiero mencionar qué religiones, incluso cristianas, y yo conozco una bien respetable en muchas maneras, pero que tiene ese fanatismo. Y no saben interpretar bien. Dios le dio el Shabbat al hombre para que al menos un día a la semana se consagrara el hombre, no a buscar como las gallinas del mundo trabajando y venga a buscar su beneficio, sino a consagrarse a Dios y a la familia. Pero en Cristo Jesús uno recibe Shabbat todos los días. Porque ¿qué sentido tiene consagrarse a Dios el sábado y el resto, aleluya, aleluya, cada uno con la suya? ¿De qué sentido tiene eso? ¿Para qué? ¿Qué hipocresía? O sea, el sábado me consagro a Dios, o el domingo, y el resto a lo que me apetezca. Es una vergüenza. Y por eso Jesús vino y dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo os daré Shabbat Shalom todos los días. Es decir, que en Cristo Jesús, consagrados a Cristo, ya no trabajamos para nosotros mismos. No buscamos nuestros beneficios,
sino que trabaja Cristo por medio de su Espíritu Santo a través de nosotros todos los días para la gloria de Dios. Amén. Shabbat Shalom. La paz en el Shabbat, todos los días, no solo el sábado. Pero ¿a quién les da esa gracia de ser liberados del yugo religioso? ¿A quién? A los discípulos. Para no ser esclavos de la religión. Sobre todo de la religión, de la ley. Porque efectivamente la ley insistía en que en el Shabbat no harás trabajo de beneficio propio. Bajo pena. Pero es que la ley pone bajo pena los 10 mandamientos y todo está bajo pena y condenación. La ley por medio de Moisés vino al mundo, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en Cristo Jesús no ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. No el sábado ni el domingo, sino todos los días. El Señor nos guarda de la maldición de la ley. Y cuando cometemos errores, no nos cae el peso de la ley, sino que nos cae la gracia para levantarnos, perdonarnos y agarrarnos de la mano y decir, venga, tira para adelante. Como un buen padre. Así que yo, que fui monaguillo y entendí la esclavitud de la religión desde niño, por eso odio esas tiranías religiosas. Y por eso ya no puedo predicar religión, sino relación. No creo en ninguna religión. No creo que Jesucristo viniera a establecer ninguna religión. Ni bautista, pentecostal, adventista o de ningún tipo. Creo que Él vino a establecer su reino y su justicia y a cumplir el nuevo pacto de la gracia. Los que están en la letra que mata de la religión están en el antiguo pacto, igual que los judíos ortodoxos. Se mantienen en el antiguo pacto y no experimentan la maravillosa gracia que da Dios. ¿Pero a quién le da esa maravillosa gracia? A sus discípulos. Amén. Los otros siguen con esclavos de la religión. ¡Ay, si no voy a misa! Ya no duermen. Pecado. Voy a confesar. ¡Ay, si no voy al culto! Se sienten mal. Pues si yo no voy al culto porque voy al hospital a ver un enfermo moribundo, no me voy a sentir mal que no vaya al culto. Voy donde quiere el Espíritu Santo llevarme para que Él haga su obra. Amén. Aleluya. Bueno, pues, bendita libertad. ¿Sabe lo que significa religión? Religo, religas, religare, del latín, volver a atar. No hay mayor esclavitud en la historia de la humanidad que la que ha producido el diablo con las religiones. Y ahí tienes 1.600 millones de musulmanes, esclavos a ponerse de rodillas 5 veces al día y repetir el mantra, al Akbar. Y así los rosarios católicos, venga a rezar, y repetir. ¡Esclavos! En cambio, en la comunión, en la amistad con Cristo, hablamos con el Padre como niños, con papá como hijos, con la libertad, sin frases prefabricadas, sin impostar la voz, ni hacer un teatro. En libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad y vida eterna. No permitas que te esclavice la religión, sea cual fuera, ni que te esclavice nadie, porque Jesucristo no quiere esclavos, quiere amigos. Amén. Qué bendito es. Cuarto punto, Mateo 12, 46. Mateo 12, cuarto privilegio. Mateo 12, 46 a 50. Quiero que sepas que la decisión que has tomado de hacer este discipulado y de ser un discípulo es una gracia bendita y un privilegio que lo puedas hacer. No todos pueden porque
Oyen el llamado, llamado, y se pasan a lo mejor 30 años escuchando el llamado y nunca se dejan escoger. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El escogido se deja agarrar por Cristo, paga con su sangre un precio alto y agarra lo que compra y se lo lleva para él, propiedad suya. Amén. Eso es ser discípulo, ser propiedad completa de Cristo. ¿Es justo que sea nuestro dueño, nuestro propietario, si nos ha comprado o no? Pues déjate, déjate apartar, escoger, déjate formar como propiedad suya, como soldado suyo, como discípulo, como escudero. Entonces vamos a Mateo 12, 46, 50, tremendo pasaje. Mientras Jesús hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, no estaban con él. Los hermanos de Jesucristo, hermanos carnales, hermanastros, hijos de María, hijos de María y José, pero no del Espíritu Santo y María, como era Jesús. Porque Jesús no nació de la simiente de José, sino del milagro sobrenatural del Espíritu Santo que fecundó a María. De María sí, hermanastros, hijos de María, como José, como Jesús, hombre, Jesús hombre, pero no hijos del Espíritu Santo con María, sino de José. Y estaban fuera. ¿Por qué? Porque no creían en Jesús. Cualquiera que oiga a los católicos decir que en realidad se llamaban hermanos a los que creían en Jesús, pues si eran hermanos los que creían en Jesús, ¿por qué estaban fuera? Y no estaban con él, con los discípulos. ¿Por qué estaban fuera? Y María le llama para que salga fuera, porque sus hermanos no querían entrar dentro en el discipulado que estaba dando Jesús a sus escogidos. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Como diciendo, venga, sal que te llaman. Como si tuviera obligación de ir. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quién? María, que ha escogido la parte de sus hijos incrédulos. Sus hijos incrédulos, mis hermanastros, son mis hermanos. No. ¿Quién es tu hermano? El que ha nacido carnalmente de tu madre, pero no es hermano en la fe. El que ha nacido de la carne de tu madre como tú o como yo, de nada sirve que tenga hermandad biológica con nosotros, porque no será un verdadero hermano. Porque solo en la familia de Jesucristo se puede decir hermano. De verdad. Y lo sabemos. Porque yo tengo ese sufrimiento. Los que tengan hermanos carnales que no creen en Jesús, pues es que es más, te sientes fatal de hablar con ellos porque no hay comunión. Y no puedes estar hablando de fútbol y de el Mercedes y de vacaciones. ¿De qué me hablas? Y no hay comunión. Así que hay un parentesco carnal, pero no un parentesco divino. Y entonces, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quién? Y extendiendo su mano, ¿hacia quién? ¿Hacia quién? Hacia sus discípulos, no a los creyentes. Había allí creyentes que estaban escuchando también. La gente, lo llama la gente. Pero estaban sus discípulos. Extendiendo su mano a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis discípulos. Helos aquí. He aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos. Así que, si tú quieres ser discípulo de Jesucristo, y lo eres, resulta que eres madre de Jesús. ¿Cómo puede ser eso? Pues yo lo he entendido perfectamente.
Cada vez que como discípulos de Jesucristo, yo como evangelista me voy mañana, si Dios quiere, a la campaña evangelística de Barcelona, cada vez que nosotros predicamos el Evangelio y se convierte un incrédulo, porque le inseminamos, le fecundamos con la santa semilla del Evangelio de Jesucristo, resulta que nace. Y es como, somos como una madre de Jesús en esa persona, porque esa persona nace de nuestro útero, de nuestras entrañas, de nuestra predicación. Y así puedes parir, hombres pariendo. Yo he tenido partos incluso multitudinarios, cientos de personas de rodillas, pidiendo perdón a Dios, arrepintiéndose y aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí eres madre de Jesús, dando a luz espiritualmente a otros, que después incluso, como decía Pablo, sois mis hijos espirituales. Entonces participamos de la paternidad de Dios. Y las mujeres, pues igual. Las mujeres pueden ser. Ya no tendrás más hijos naturales a tu edad, pero puedes parir, ser madre de Jesús, al llevar a Jesús en las entrañas de otros y que Jesús ahí da su vida nueva. Y hermanos de Jesús. ¿Solo quién? Los discípulos. Menudo privilegio. Mateo 14. Sexto privilegio. No, quinto privilegio. Mateo 14. Versículos 13 en adelante. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Mándales que se vayan, que ya es hora de comer y que se busquen la vida, que se busquen la comida. Pero fíjate, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. En otro lugar, en otro evangelio dice, tengo compasión de ellos, no vaya a ser que se desfallezcan en el camino, porque han recorrido muchos kilómetros para venir a oírme. Y ahora devolverles que se vayan sin comer. Habían estado 3 días sin comer. Escuchando el Evangelio, la predicación más larga de la Biblia, el Sermón del Monte. No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Para mí este pasaje, que lo suelo a veces compartir allí a orillas del lago Genesaret, el lago Galilea, que se llama Mar de Galilea, pero es un lago. Porque ahí es donde Jesús hizo este milagro tan maravilloso. Me gusta compartirlo allá, ¿no? Y para mí es uno de los fundamentos de nuestro ministerio. Muchos ministerios evangélicos dicen que el gobierno es el que tiene la obligación de dar de comer a los pobres, a los hambrientos, no nosotros. Nosotros damos de comer para el alma. Púlpito, predicación. Están equivocados. Dadles vosotros de comer. El evangelio verdadero es dar de comer al hambriento, para el alma y para el cuerpo. Vestir al desnudo, física y espiritualmente. Vestirles de vestiduras blancas. Claro que sí. Y sanar a los enfermos, física, psíquica y espiritualmente. Es un evangelio integral para cuerpo, alma y espíritu. Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Así empezó este ministerio. Señor, ¿qué tienes? No es tuyo, es mío.
Y mi mujer y yo dijimos, es verdad, tómalo todo. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes ¿a quién? A los discípulos. Y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, o sea, unas 15.000 personas. ¿Cómo fue el proceso? Primero, si ellos hubieran dicho, no te damos estos 5 panes y estos 2 peces, esto es para nosotros, lo tenemos ahí para comer nosotros. Esto es que nosotros también necesitamos comer, es lo poco que tenemos, ¿cómo te lo vamos a dar? Ay, amigo, ese es el problema de muchos. Pero obedecieron. Menos mal, y se lo dieron a Jesús. Jesús oró. Y entonces imagínate a Jesús tomando los 5 panes y partiéndolos en 12 pedazos. Y los 2 peces y partiéndolos en 12 pedazos. Y entonces, discípulo número 1, un pedazo de pan y de pez. Y así, pedazo de pan y de pez a cada uno de los 12 discípulos. Porque bien claramente dice que partió y dio los panes ¿a quién? A los discípulos. Y entonces imagínate cómo fue el milagro. El milagro se produjo en las manos de los discípulos. Los discípulos agarraron el pedazo de pan, lo partieron y pumba, lo dieron. Y seguían teniendo lo mismo. El pedazo de pez lo partieron y lo dieron. Y seguían teniendo lo mismo. Y así, pum, 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 se multiplicaba en sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor multiplica todos los recursos necesarios en las manos de sus discípulos para que nunca les falte nada de lo necesario. Y eso es remar. No hay ningún hambriento en remar. Y somos más de 70.000 personas viviendo en comunidad. Y por tanto, ¿por qué? Porque se multiplica, lo multiplica Dios, nos abre las puertas y multiplica el aceite y la orina y la harina también, porque bebemos mucho. Bueno, pero y mi mujer y yo hemos visto el milagro en una cárcel. Estábamos en la cárcel de Abiyán, la Maca se llama, donde seguimos dando a más de 500 presos comer. Cuando llegamos se moría 1 o 2 todos los días de hambre. Y eso dijimos, esto no puede ser. Y en una de las veces que mi mujer y yo visitamos la cárcel, que pues me gusta ir a las cárceles, como si Dios quiere el mes que viene, pues estaré en la cárcel de Tacumbú, en la Asunción de Paraguay, predicando a 1.500 presos, donde 700 son como miembros de nuestra comunidad, porque tenemos unos pabellones de la cárcel que son nuestros, literalmente. Los gobernamos nosotros en todos los sentidos. Y entonces, pues, el Evangelio es eso, ir a visitar al preso en la cárcel, al enfermo en el hospital. El Evangelio es integral. Y estando allí en la hamaca, Dios mío, después de predicar la palabra, se le da el arroz, las perolas de arroz. Si hay pollo, pues con pollo. Si no, arroz. Arroz con zanahoria, con lo que sea, no lo sé. Pero muy rico. Los funcionarios, ¿no? Cada vez que damos la comida la miran como diciendo, ya estos canallas, delincuentes, les dan este arroz que ni yo lo como. Por tanto, luego hay que darles a ellos, además de darles a los presos. Y entonces no habían podido hacer más que para 300. Y se dispararon a más de 500. Digo, Dios mío, Dios mío. Vienen con bolsas de plástico para recoger el arroz. Vienen, bueno, pues, algunos con la camisa para recoger el arroz. Bueno, luego pues hemos ido dando cuencos y cosas. Pero mi mujer y yo diciendo,
Ay, Dios mío, ten misericordia, por favor. ¿Cómo se van a quedar más de 200 sin comer? Si están desesperados. Y entonces, cerrando los ojos, orando, mi mujer y yo, y de repente abría los ojos y andar la cazuela no bajaba de nivel. Digo, ¿esto qué es? Pero si ya llevan dando no sé cuánta gente, y siguen sacando y sacando y sacando y sacando. Hubo para los 500 y para los funcionarios. Se multiplicó. Yo he visto multiplicar el gasoil en mi auto. A las 4 de la mañana, viniendo de Barcelona a Vitoria, no sé si 15 grados bajo cero en pleno invierno, se nos paró el auto, cloc, 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 por falta de gasoil. La gasolinera más próxima a 100 kilómetros. Y no pasaba nadie en el auto, sino a esa temperatura, si no tienes calefacción, pajarito, heladito. Entonces, yo dije, no podrá el Señor multiplicar el gasoil y sacarnos de este apuro. Oramos. Y entonces le di a la llave y arrancó. No podía tener gasoil, pero arrancó. Hicimos los 100 kilómetros o los que fuera hasta la gasolinera que había abierta. Y al llegar a la gasolinera, cloc, 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 se paró justo lo necesario. Esto es para no creerlo, pero yo tengo testigos. Venían conmigo 4 personas. Así que Dios multiplicó los panes y los peces en las manos de los creyentes. No, en las manos de los discípulos. Menudo privilegio. Y así multiplica el harina y el aceite como hizo Dios con Eliseo y con Elías y así. Bueno, ¿para qué vamos a hablar? Amén. 6º punto, Juan 13:4. 6º privilegio. Juan 13:4 al 10. Se levantó Jesús de la cena, la última cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Se quitó el talit. Algunos no quieren renunciar a su rango espiritual sacerdotal y no quieren agarrar el mandil, la toalla. No quieren servir a los demás, solo bla bla. Pero Él no. Él no vino para ser servido, sino para servir, para darnos ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros, en lugar de ser señores, ser siervos. Así que renunció al talit, al manto sacerdotal, y se puso la toalla para secarse, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en una palangana, y comenzó ¿a qué? A lavar los pies. ¿De quién? ¿De quién? De los discípulos. No lavó los pies a creyentes. Escúchame bien esto, porque tiene su preciosa revelación. Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Con su orgullo religioso. ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. Tú no estás todavía lleno del Espíritu Santo. Tú no estás todavía libre de tus hojas de parra religiosas, de tu autojustificación con las obras del sábado y las obras de la religión y con tu orgullo. No estás libre, porque no estás lleno del Espíritu Santo. Por eso le está diciendo, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Claro que lo entendió después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Yo te aconsejo que nunca digas jamás. Que nunca digas nunca y que nunca digas jamás. Porque como Dios decida lo contrario, hay de ti, sí.
si de repente dices, perdóname, porque para haber dicho que jamás yo haría esto o lo otro. Es bueno decir, Señor, que jamás te abandone yo, pero hazlo tú, porque muchos no han querido abandonar a Jesús y le han abandonado. Tú fíjate qué actuación. No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Vamos a ver, ¿cómo entiendes tú el sentido de esta enseñanza? Solo lava los pies a sus discípulos. Y si no te lava los pies, no tienes parte con él. Así que los que no son sus discípulos no tienen parte con él. ¿Por qué? Porque dicen Señor, Señor, pero no están con él full time, consagrados a él. Porque ¿con quién está aquel que no está codo a codo diariamente con Jesús? ¿Con quién está al separarse de Jesús, al no estar con Jesús? Pero yo cuando estoy con mi esposa estoy con Jesús. Cuando estoy con mis hijos estoy con Jesús. Yo no creo poderme separar de Jesús para nada las 24 horas del día. Cuando duermo, duermo con Jesús. Aunque mi esposa duerma a mi lado también. Si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Y no lava los pies más que a sus discípulos. Entonces le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Lávame por completo. Lávame todo. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque había un Judas allí, porque sabía quién iba a entregar. Pero ahora yo te digo, ¿cómo puedes lavar los pies a una persona que está sentada? No había sillas, estaban sentados en el suelo. Bueno, comían sentados en el suelo y el suelo de mesa. Pero aunque estuvieran sentados en taburetes, ¿cómo lavas los pies? ¿Cómo puedes lavar los pies a un hermano aquí ahora? Solamente poniéndote de rodillas. ¿Te imaginas Jesús de rodillas lavándote los pies? Eso es impresionante. No hay otra forma. ¿Cómo puedes lavar los pies a alguien así? Pues los riñones se te rompen. Y es una vergüenza, además, una forma de rodillas. Agarrándote el pie, enjuagándolo, y luego secándolo. Y luego el otro. Lo cual nos enseña a nosotros a servir con humildad, de rodillas, si hace falta. Pero en cualquier caso, tú sabes lo maravilloso que es antes de dormir, que venga Jesús y te lave los pies en la cama, porque Él sabe que caminamos en el polvo del mundo. El polvo del mundo es el alimento de la serpiente, dice la palabra de Dios. Y pues quieras que no, algo de polvo se nos queda. Y además, imagínate tú caminando en el desierto en sandalias. Claro, con todo el calzado moderno, pues no se nos manchan los pies de polvo. Claro, pero si camináramos con sandalias, verías cómo se te ponen los pies. Y era el caso. Pero también simboliza bien claramente que algo del polvo del mundo espiritualmente se nos pega. Algo. Algún error de omisión, de no haber expresado
correctamente la compasión, la misericordia, más que de acción de omisión, pues viene y te lava los pies. La hospitalidad correcta, bíblica, y que es costumbre del pueblo judío y de los bereberes y los tuaregs, es que cuando alguien llega a tu casa, lo primero le das agua para beber. Bueno, primero le das el beso, luego le unges la cabeza, por si acaso algún bicho, que también tiene su significado espiritual. La unción quita pensamientos, a lo mejor de miedo, por estar en tu casa, es un huésped en un lugar extraño. Y después se le da el vaso de agua y luego se le lava los pies. Y ya después se le da de comer. Unción en la cabeza, que nunca te falte ungüento en tu cabeza. Entonces no entrarán los piojos ni los malos pensamientos. El aceite de oliva, que simboliza eso, la unción, para que no entren malos pensamientos. Qué bueno. ¿Quieres tener parte con Jesús? Los que no aceptan ser discípulos no tienen realmente parte. Están aparte. No son apartados para Él, están aparte de Él, aunque intenten acercarse en las reuniones religiosas. Por último, séptimo privilegio maravilloso. Juan 12, 24 a 26. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Morir a uno mismo, morir a los sentimientos, a los pensamientos, al egoísmo, al mundo, al dinero. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Odiamos al hombre mundano que fuimos y no queremos nunca más serlo. Si alguno me sirve, ¿qué? Si alguno me sirve, a los que le sirven, no a los que le sirven el domingo, a los que le sirven, un siervo no es ya de Cristo el domingo, es todos los días, es siervo. Un esclavo era de tal propiedad del amo que el amo podía arrancarle las orejas si quería o azotarlo. Esa era la situación en aquel tiempo. Y por eso habla de servir, de siervos. Porque el amo, Cristo, tiene potestad para quitaros la vida. O darla, alargarla o acortarla. Tiene potestad para sanarnos o permitir que la enfermedad entre. Tiene potestad para que los demonios no nos toquen. O para permitirles que nos toquen. ¡Cuidado! ¡Es el amo! ¿Pero qué nos hemos creído? ¡Toda potestad! Y un siervo no puede decir, bueno, te voy a servir a mi manera. No, es que ya no tiene posibilidad. Un esclavo se escapaba, lo buscaban y lo mataban. Y así muchos que se escapan de servir a Dios, habiendo sido ministros, y le abandonan. He visto cuántos. Yo tengo una lista en el corazón dolorosa de cuántos que fueron pastores, abandonaron y están muertos. Murieron muchos en poco tiempo. Y obreros. Físicamente. Ahora otros no murieron físicamente, pero sí espiritualmente. ¿Separados de mí? ¿Qué dice la palabra? ¿Separados de mí? Ah, pero ¿me puedo separar un rato?
Me puedo separar de Cristo cuando me apetezca, cuando tenga mis asuntos que hacer. Vamos a ser claros, hombre. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿A quién honra Dios Padre? A los que sirven a Dios Hijo, a los siervos, a los discípulos.